Hemos estado viendo ya, hemos entrado por la puerta, una sola puerta hay para el acceso profundo a la morada de Dios. Hemos sido invitados a ir velo adentro y ya hemos considerado algunos de los muebles que están en el interior del tabernáculo. No debemos olvidar que lo que estamos estudiando es cómo es la consagración de los sacerdotes del Antiguo Testamento, tema tan precioso y profundo que encontramos en la Escritura. Este es un reflejo de la consagración del creyente en Cristo del Nuevo Testamento, es decir, del creyente en Cristo en esta dispensación, en la era de la gracia. Estamos tomando entonces el modelo de consagración de antaño para poder sacar las enseñanzas más ricas espirituales de lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Hemos estado considerando entonces no solo la consagración de aquellos sacerdotes en la puerta del tabernáculo, sino que ya hemos estudiado el altar de bronce o el altar de los holocaustos o el altar de metal. También en la reunión pasada estuvimos considerando acerca del lavacro. Hoy en esta tarde entraremos velo adentro, entraremos al primer habitáculo de este tabernáculo hecho de manos, figura del verdadero que está en el cielo. No olvide eso, querido hermano, querida hermana. Este tabernáculo que fue levantado es figura de lo que hoy existe en el cielo, en el cual entró nuestro precursor, dice la Escritura, velo adentro, y está en la presencia de Dios para interceder por usted, por mí, para interceder por los suyos, por su pueblo. Hoy consideraremos con la ayuda del Señor el estudio del candelero de oro. Vamos a colocar la imagen del candelero de oro. Hoy estudiaremos el candelero de oro. Habían 3 objetos dentro del primer habitáculo que se llama el lugar santo, que está separado del lugar santísimo por un velo. El primer objeto que nos encontramos al entrar al lugar santo es este candelero de oro. Habían 3 muebles, 3 objetos allí en este lugar santo. El primer objeto es el candelero de oro, el segundo es la mesa de la preposición y el tercer objeto es el altar de oro o el altar de incienso. En esta tarde nos concentraremos en el estudio acerca de este objeto tan precioso llamado el candelero de oro. Tengo algunos puntos importantes en considerar acerca de este objeto. El candelero primero, punto número 1, anote usted. El candelero de oro representa a Cristo, el cual es la luz del mundo. Debemos hablar que en la palabra de Dios inspirada, el Señor dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo siguiente, en Juan 9:5, Él establece manifestando lo siguiente, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Las propias palabras del Señor que citamos y las que leímos acerca de Zacarías, que hemos leído, el padre de Juan el Bautista, ahí en Lucas capítulo 1, dicen claramente que aquí estamos frente a una gran revelación de las Escrituras. Cristo es la luz del mundo desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde la primera promesa de un Redentor, allá en Génesis 3:15, hasta la escena final que encontramos en el libro de la Revelación, es decir, el libro de Apocalipsis. Con la gloriosa figura del Cordero de Dios como la luz del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, es presentado al mundo oscurecido. Tal como dice la Escritura, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios se ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esta, queridos hermanos, queridas hermanas,
era la única fuente de luz. Este objeto, el candelero de oro, era la única fuente de luz en el lugar sagrado, en el lugar santo de la morada de Dios. En el lugar santísimo brillaba la luz de la presencia de Dios, en el Shekinah, allí en el propiciatorio. Lo veremos en su oportunidad. Pero en el lugar santo brillaba el candelero, que usted tiene aquí una figura delante de usted. ¿Cuál es la reflexión que podemos tener acerca de esto? La reflexión es esta: las deducciones del hombre son más que una luz natural. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. No había luz natural en el tabernáculo. Esta luz ha brillado para el hombre desde aquel gran día en que Dios dio en Génesis 3:15 la primera promesa del Redentor. Esa ha brillado después en Éxodo, sobre todo en el capítulo 12, con la enseñanza del Cordero Pascual. Y sigue brillando en todo el libro de Levítico, a través de todo el sistema sacrificial y principalmente el Levítico capítulo 6, con el derramamiento de la sangre en el gran día de Yom Kippur, o en ese día el gran día de la expiación del pueblo. Y ha seguido brillando en el libro de Números, especialmente en el capítulo 21 con la serpiente de metal. La luz brilla en todos estos y en los libros históricos inspirados. ¿Qué es lo que brilla? Podríamos preguntarnos. Lo que brilla es la luz de las profecías, es la luz de la grande, la incomparable palabra de Dios que dio al mundo, que ha culminado en el Nuevo Testamento. Desde el primer libro hasta el último, todas las escrituras revelan a Dios en su ser resplandeciente, porque lo que revela son sus atributos gloriosos como la luz de todo el universo. Cristo es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque es la luz que irradia, es aquella que constituye a todo hombre en un ser responsable. Cada criatura racional es iluminada moralmente por él. Varios pasajes del Evangelio, según Juan, nos ayudan a entender que el candelero, según Juan, dice: la vida era la luz de los hombres. Dice después allí en Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, refiriéndose en el prólogo del Evangelio al nacimiento del Señor Jesús. Y en otras partes de la Escritura el mismo Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. La luz que alumbra a todo hombre se refiere a la relación que sostiene el Creador con los hombres. Por lo tanto, Cristo pareciera decir: yo soy la luz del mundo, yo soy aquel que ha otorgado inteligencia y sensibilidad moral a todos los hombres. Jesucristo, como Dios creador, es la luz de sus criaturas. Este es el primer punto más importante que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, queridas hermanas, con respecto a este objeto, el primer objeto que encontramos al entrar velo adentro en el lugar santo, en este tabernáculo. ¿Cuál es la figura? Cristo es la luz del mundo, que la luz que irradia es aquella que constituye a todo hombre y mujer en un ser responsable delante de Dios. Pero tengo un segundo punto que tenemos que analizar en esta noche. Hay que decir que el Señor primero ha proclamado la vida antes de proclamarse la luz. Lo voy a volver a repetir. El Señor se ha proclamado que Él es la vida antes de Él proclamarse de que Él es la luz. Fíjese que en Juan 8, capítulo 12, Cristo agrega que a menos que un hombre le siga,
andará en tinieblas. Notemos, hermanos, y notemos, escuche bien, que no basta oír la verdad. No constituye ninguna ventaja el oír la verdad de Dios, sino lo que Dios manda, dice, si no la obedece. Aquí hay un gran contraste. Primero, el Señor habla de sí mismo como la luz moral de los hombres, cuando dice, yo soy la luz del mundo. Pero enseguida, en ese mismo pasaje, se refiere a la luz espiritual que es posesión solamente del creyente en Cristo. Porque el que me sigue tendrá la luz de la vida. Aquí hay la idea de progreso en la vida espiritual, querido hermana, querido hermano. Él es la luz para aquel que primero Él es vida. Notemos que el que le sigue no tendrá solamente luz, aquella luz que todas las criaturas racionales poseen, sino que además tendrá la luz de la vida. Se trata de aquella luz espiritual, la luz de Dios que solamente tienen los que le siguen, como dice el Señor. ¿Cuál es la reflexión aquí, queridos hermanos, queridas hermanas? La reflexión aquí es que los hombres no regenerados tienen algo de luz, tienen una conciencia que los hace inescrutables, inexcusables. Se trata de la luz intelectual y moral que la razón da y la luz de la conciencia. Pero, la luz verdadera no está ligada solo al intelecto. Aquella luz verdadera es una persona y es una personalidad divina. No se trata de la luz del intelecto, sino la luz del espíritu, porque el Señor pone la luz en relación con la vida. ¿Cuál es la reflexión aquí? Aquí hay una gran verdad doctrinal. El individuo regenerado ha recibido una luz interior que surge de la vida de Dios. El concepto de vida en las Escrituras se refiere básicamente a la plenitud de la esencia de Dios, a sus atributos gloriosos, a su santidad, a la verdad y al amor, a la fidelidad, a la omnipotencia, a la sabiduría, a su gracia, a su justicia. Cuando esta vida se manifiesta en nuestras vidas, se llama luz. En él estaba la vida, dice la Escritura, y la vida era la luz de los hombres. Es la vida de Dios en Cristo, a la cual todas las cosas y todos los seres deben su existencia. Cristo es la luz del mundo porque esta vida es la fuente de la iluminación de todo hombre y principalmente es la fuente de la salvación eterna de los hijos de Dios. Tengo un tercer punto, pero tengo un tercero, cuarto y quinto punto que no lo tengo completamente desarrollado, queridos hermanos. Se les voy a decir los títulos para que ustedes, como tarea delante del Señor, ustedes desarrollen estos temas tan preciosos de la Escritura. Tengo este tercer punto en el cual lo titulo de esta manera. Jesucristo es la luz del mundo como el Verbo encarnado. Como tarea, querido hermano, desarrolle usted este tema tan importante de las Escrituras. Hay un cuarto punto que no tengo desarrollado. Se lo voy a decir así. Cristo es la luz del mundo porque vino para abrir a los pecadores los misterios de Dios. Tema precioso también a desarrollar. Y tengo un quinto punto en el cual tampoco lo tengo desarrollado y también se lo doy a usted como tarea, querido hermano, querida hermana, para que usted lo desarrolle delante del Señor basándose en la Escritura. El quinto punto sería, Cristo es la luz del mundo porque en él Dios ha hecho la revelación final, la suprema, la revelación definitiva. Paso a un sexto punto. Este punto se titula así: Cristo es la luz del mundo porque es la mente de Dios encarnada.
Él es el verbo, es decir, Él es la representación de todo lo que Dios tiene que decir a todos los hombres. Cristo habla para poder revelar al Padre y revelar lo que hay en su corazón. Y ciertamente en Dios el Padre hay misericordia. Él es lento para ira y grande en misericordia, dice la Escritura, y quiere revelar la gracia dada hacia los hombres. Y Cristo es el agente, es el que da esta representación de todo lo que hay en el corazón de Dios. Cristo habla entonces para poder revelar. No hay palabras ociosas en Cristo. Cristo habla para iluminar. En la palabra que se ha encarnado en Belén están escondidas todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Cristo es la mente de Dios. ¿Por qué? Él es la mente de Dios porque expresa el propósito de Dios para con sus criaturas. Él es la verdad eterna revelada por Dios. Él mismo es el mensaje que Dios tiene que dar a todos los hombres. Cristo, como la luz, es la suma total de todas las palabras de Dios. Resume su pensamiento y encarna su mensaje. Por él Dios creó el universo y por él Dios lo sostiene. Por él revela todos los propósitos eternos, expresa el sentido del universo y desarrolla el plan que tiene para con el mundo. Por él, por Cristo, Dios revela su gracia que redime. Sí, queridos hermanos, queridas hermanas, el ser que se encarnó en Belén compartió antes de todo, de manera única, la naturaleza y el esplendor de toda la divinidad. Él exhibe en sí mismo la gloria y la majestad de Dios. Desde siempre y eternamente Cristo es la gloria del mismo Dios. Es la irradiación del ser divino, por eso Él es la luz del mundo. Y cuando se encarnó, podemos hablarnos, y para morir, cuando se encargó, no, para poder hablarnos y para morir en su humanidad, nada menos que la plenitud de su deidad fue la que se manifestó. Ciertamente, queridos hermanos, que no hemos dicho todo lo que hay que decir de esta persona tan gloriosa del Señor Jesús, pero Él es la luz del mundo. Esta es la primera lección del candelero que encontramos en el lugar santo. El candelero es una figura de Cristo y es la figura de que Cristo es la luz del mundo. Pero ¿qué más hay enseñado aquí? Tengo un segundo punto que ver. El candelero, escuche bien, el candelero también es una figura de la iglesia. Primero, el candelero es una figura del origen de la iglesia. El candelero, la lámpara, era el objeto más elaborado del santuario. Tal como leíamos en Éxodo capítulo 25, era una pieza de artesanía, rica, ornamentada. El obrero que la elaboró tiene que haber sido un eximio artesano para poder ejecutar minuciosamente este trabajo. Hay que recordar que en Éxodo 31 el Señor dio instrucciones a Moisés sobre la elección y el llamamiento y la dotación divina sobre dos hombres. Uno se llamaba Besaleel y el otro se llamaba Aholiab. Se llama Aholiab porque la H en hebreo se pronuncia como J. No es Aholiab, es Aholiab. Estos hombres serían preparados, uno mediante la plenitud del Espíritu Santo y otro mediante una sabiduría especial para que hicieran los trabajos más delicados y porque instruyeran a sus ayudantes.
¿Por qué este detalle que hay aquí en la Escritura? Déjeme decirle, querido hermana, querido hermano, que no hay detalles en la Escritura. Todo es fundamental, todo lo que está escrito es importante. Pero ¿por qué aparece esto en la Escritura? Esto que constituye una ilustración de la maravillosa gracia de Dios desplegada en la obra de Cristo y en la Iglesia. La Iglesia, que es la hechura de sus manos, que ha sido vivificada junto con el Señor al salir de la tumba, la Iglesia es el resultado del eterno consejo de Dios. Es la más grande manifestación de la sabiduría multiforme y de las abundantes riquezas de su gracia. El candelero, fíjese, estaba formado por una columna central y de ella procedían 3 brazos a cada lado de esa columna central. Si usted se fija, hermano, hermana, el candelero estaba formado por una sola columna central y de ella procedían 3 brazos a cada lado. ¿Qué representa esto? Presenta a Cristo como fuente de la cual la Iglesia procede y en que en ella mora unida al Señor. Perdón, hermano, ¿se escucha? ¿Me pueden escuchar, hermanos? ¿O esto se cayó? Sí, se escucha. Ya, muy amable, gracias. Entonces el candelero estaba formado por una columna central y de ella procedían 3 brazos a cada lado. Esto presenta a Cristo como la fuente de la cual la Iglesia procede y en que en ella mora unida al Señor. Cristo es la piedra angular, Cristo es el soporte de la Iglesia. Todo se fundamenta en Él, todo procede de Él. Su vida, su fortaleza, su firmeza, su gloria, en bendita dependencia de Él, y dependiendo su existencia a Él, la Iglesia habita. Habita indisolublemente unida a la gloriosa cabeza. Una vida lo anima todo. Un espíritu corre a través de todos sus miembros. Una gloria y una hermosa belleza es asimismo la porción de cada uno de sus miembros. Todo está ligado a su centro y a su fuente, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe el crecimiento. Sí, queridos hermanos, queridas hermanas, la Iglesia nace de un propósito eterno de Dios. Los creyentes fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura revelada en Efesios capítulo 1. Y esta elección tiene que ver con el propósito de Dios de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice la Escritura. En la construcción del candelero hay que notar 3 aspectos que la Biblia subraya. Primero, este candelero era labrado a martillo. Segundo, este candelero era de una sola pieza. Era un objeto hecho de una sola pieza. Y tercero, este candelero era completamente de oro. Nos podemos preguntar, ¿por qué el candelero fue labrado a martillo? Era así labrado porque seguramente nos sugiere el dolor y el sufrimiento de la cruz que el Señor Jesucristo sufrió. Otros pasajes de la Escritura pueden ayudarnos a entender por qué esta figura del candelero labrado a martillo, cuando el martillo se aplica a la Iglesia. Por un lado está el sueño que hizo caer sobre Adán. El Señor hizo caer en sueño al primer hombre para tomar de sus costados a Eva. Y esto es muy sugestivo. La experiencia del segundo Adán, es decir, el Señor Jesús, que recibe a su esposa
Pero ¿cómo la recibe? Su esposa es el resultado del sueño de su muerte en el Calvario. La iglesia, por así decir, fue formada del costado herido de su Salvador, de él, de su sufrimiento. De allí la iglesia ha nacido. No olvide esto, querido hermana, querido hermano. Todos los creyentes en Cristo, todos, sin excepción alguna, cada uno de nosotros, somos el fruto de la aflicción de su alma. Considere bien estas palabras, querido hermano, querida hermana. Cada vez que usted converse, cada vez que usted se dirija a un hermano o una hermana, recuerde de que ese hermano y esa hermana es el fruto de la aflicción del alma del Señor, muerto en la cruz y resucitado al tercer día, ciertamente. Hay otra figura de interés aquí en el candelero. Esta me cautiva con frecuencia. Es la del grano de trigo que se entierra para morir y luego lleva mucho fruto, así como dice en Juan capítulo 12. Toda esta figura, la figura de Adán, las del grano de trigo y las del candelero labrado a martillo, nos orientan para presentarnos al Señor, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La aplicación de esta figura es tremenda. La iglesia local, la iglesia es la asamblea de Dios. Perdón, es la asamblea que Dios lo ha colocado a usted, querido hermana, querido hermano, y es el fruto del sufrimiento que tuvo el Señor allí en el Calvario. Aprenda, querido hermano, querida hermana, a valorar la iglesia local. Aprenda a valorar la asamblea en donde usted se congrega. Aprenda a valorarla como Dios la valora, porque ella también, su asamblea local, ha nacido del costado abierto del Señor, del Salvador. Hay un segundo punto que hemos considerado. Hemos notado que el candelero de oro era hecho de una sola pieza. ¿Por qué este detalle? Dios considera a la iglesia por siempre ligada a Cristo. En el centro del candelero había un brazo central que representa a Cristo. Este brazo central que usted ve aquí es el que representa a Cristo, querido hermana, querido hermana. Y los 6 brazos posteriores, los 3 al lado derecho y los 3 al lado izquierdo, representan a la iglesia con sus miembros unidos a Cristo. Representa pues la unión entre Cristo y su iglesia. El cuerpo unido a la cabeza muestran la unidad que la iglesia tiene que tener. Los 7 brazos muestran la plenitud de la luz de Dios. Por lo tanto, el candelero completo muestra la unidad de la plenitud que Cristo tiene con su pueblo, con su iglesia, con sus amados hijos de Dios. Es aquí donde podemos apreciar entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, la doctrina bíblica de la unión del creyente que tiene que tener con Cristo. Esta doctrina aparece en todo el Nuevo Testamento y principalmente, tome nota usted, en Romanos capítulo 6, en Efesios capítulo 2, en Juan capítulo 15. ¿Qué podemos sacar de esta reflexión? ¿Qué significa esto? Significa que el creyente ha tenido y tiene parte en los grandes hechos redentores de Dios. El Señor vivió sobre la tierra una vida gloriosa. Su cuerpo humano fue un cuerpo glorioso. Fue el templo de Dios sobre la tierra. Su muerte fue una muerte victoriosa. Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satán, victoria sobre la muerte. Su resurrección fue llena de fruto. Y en todo esto nosotros tenemos un lugar propio. Sí, querido hermana, querido hermano, en todo este acontecimiento usted tiene un lugar propio.
que la Escritura nos asigna. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, dice la Escritura, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hay más todavía. El Señor ha cumplido su promesa al enviar otro consolador y con ello nació en el día de Pentecostés un cuerpo glorioso, la amada iglesia del Señor, la amada iglesia de Cristo. Así como los brazos laterales estaban unidos al brazo central, así Dios ve al creyente identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, y en su ascensión y en su glorificación. Los creyentes, mediante su unión con Cristo, han sido hechos completos en Él. Pablo lo dice en Colosenses: vosotros estáis completos en Él. La enseñanza de la figura es tremendamente directa. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Usted como sacerdote en Cristo, usted unido a la gran cabeza de la iglesia, usted, querido hermana, querido hermano, es uno de los brazos del candelero y yo soy otro de los brazos. Y me regocijo en este gran pensamiento de la Biblia. Usted, querido hermana, usted, querido hermano, como sacerdote en Cristo que es uno de los brazos del candelero de oro. Tengo un tercer punto que vamos a considerar de este objeto. Todo el candelero fue hecho de oro puro. Primero, consideramos que era labrado a martillo. Segundo, hemos considerado que era de una sola pieza. Y como tercer punto, veremos que este candelero era hecho completamente de oro puro. Esto muestra cuán preciosa es la iglesia para Dios. La iglesia recibe la plenitud de Cristo y el Señor la sustenta y regala, pero no solamente eso. La iglesia no solamente recibe la plenitud de Cristo, la iglesia es la plenitud de Cristo. En Efesios 1:23 la Escritura dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y se puede leer así: el designio divino que la iglesia sea la plenitud de Cristo, siendo llenada por aquel cuyo destino es llenarlo todo. La iglesia sale de Cristo, surge de Él, es la expresión plena de Él, posee su vida, su vitalidad y está adornada con su belleza. Él es el primogénito de los muertos y ellos son sus hermanos, la iglesia. Él es el Hijo de Dios y nosotros somos los hijos de Dios. El candelero entonces es una figura del origen de la iglesia. El candelero es además una figura de la vitalidad que la iglesia tiene que tener. La iglesia está por siempre unida a Cristo, su Señor. ¿Y cuál es el gran privilegio de la iglesia, querido hermano, querida hermana? Consiste en que ella se vea a sí misma como el cuerpo de Cristo. De Él recibe su sustento, de Él recibe sus dones. Así la iglesia puede dar luz y está unida en plenitud. Es la manera de dar luz. La iglesia tiene que permanecer unida entre sí y unida al Señor. Para eso, para poder dar luz. El candelero es además una figura de la tarea que tiene que realizar la iglesia. Muchos discuten hoy, y esto se puede ver incluso en las noticias y en algunos diarios, discuten de cuál tiene que ser la función de la iglesia. Ellos están confundidos, y están confundidos porque no tienen en claro qué es la iglesia. La función de la iglesia se deriva de su naturaleza. Y si no se entiende de lo que la iglesia es, no se puede entender lo que la iglesia tiene que hacer.
La iglesia está en el mundo para proclamar la gracia redentora de Cristo. Esta percepción de la iglesia es definitiva. Lo más importante es percibir la naturaleza de lo que la iglesia es. Es fundamental, queridos hermanos, queridas hermanas, verla como una nave que navega en medio del mundo. Pero es una nave que navega en medio del mundo, pero es una nave que está separada del mundo. Es fundamental verla así. Lo fundamental es que la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Uno, porque es la morada de Dios sobre la tierra. Dos, la iglesia es santa, además, en cuanto a su mensaje. Si la iglesia confunde sus mensajes, entonces el mundo se queda sin luz. Y la propia vitalidad de la iglesia se va a desvanecer. La iglesia se define cristológicamente, es decir, la iglesia se define con relación a su amado Señor. ¿Sabe lo que significa iglesia en griego, querido hermano, querida hermana? Significa en griego iglesia los llamados afuera, es decir, los llamados desde el mundo a vivir fuera del mundo. La iglesia no puede mezclarse con las cosas del mundo y con la administración que el mundo tiene. La iglesia no puede someterse al capricho del ser humano, sino que debe sostenerse y someterse a la Sagrada Escritura. Lo fundamental en la iglesia es su mensaje. Fíjese que aún los ángeles quieren entender cuál es el mensaje de la iglesia que el Señor ganó con la aflicción de su alma. Porque es en la iglesia donde los ángeles captan el supremo punto de la vista del amor de Dios. Es en la iglesia donde los ángeles captan la gracia de Dios para hombres pecadores como nosotros. Y es los ángeles que captan en la iglesia de cómo Dios puede morar en medio de un pueblo pecador por la obra redentora y la gracia de Dios en su misericordia. Lo supremo del punto es tener en vista el amor de Dios que ha congregado a nosotros, pecadores salvados, y que nos ha levantado a los lugares celestiales en Cristo. Esto, queridos hermanos, es la pequeña reflexión del estudio y de la enseñanza que podemos sacar de este precioso objeto que se llama el candelero de oro, el primer objeto encontrado en el velo adentro al entrar al lugar santo. Que el Señor bendiga su palabra.